Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Mm, espero que la clase dure a más tardar, yo creo que a las 5:15, 5:30 estaremos terminando. Para los que tengan otra clase a las 6, se puedan retirar sin problema. Entonces, vamos a comenzar. Voy a presentar y vamos a retomar el tema que estábamos viendo en la clase anterior. Nos vamos a dedicar a ese tema, básicamente. Eh, Me dicen si me escuchan bien y si ven bien la presentación. Nada más me confirman, por favor. Sí, todo bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar para no retrasarnos. El tema es relativamente fácil. Eh, Les comento los temas de este examen abarcan hasta aquí. Este sería el último tema que correspondería al segundo examen. Y ya nada más nos faltarían dos temas para lo que corresponde al último examen y un tema que les voy a dejar para que revisen ustedes. Voy a subir un documento sobre las correlaciones que se utilizan para calcular el factor de fricción, pero luego lo checamos. Eh, Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos analizando lo que es un método para realizar análisis dimensional de las ecuaciones de variación, las ecuaciones que habíamos estado trabajando. Las podemos analizar mediante números adimensionales. Hay varios métodos de análisis dimensional. Este es uno de ellos, el que vamos a ver aquí. Eh, ¿Cuál es el fin de este método? Nuevamente, representar las ecuaciones a través de números adimensionales. ¿Para qué nos servirá esto? Bueno, en ingeniería muchas veces necesitamos hallar relaciones entre las diferentes variables que participan para describir un sistema. Muchas veces tomar las variables de forma individual no nos dice mucho acerca del comportamiento del sistema. Por ejemplo, cuando yo hablo de una velocidad del fluido, una velocidad de 1 metro por segundo, una velocidad de 10 metros por segundo o 100 metros por segundo, pues no me dice mucho. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un número de Reynolds, entonces ya toma sentido, ¿no? Un número de Reynolds pequeño, Reynolds intermedio o un número de Reynolds muy grande, nos indica claramente el régimen de flujo. Entonces, cuando nosotros usamos las ecuaciones en términos de números adimensionales, podemos tener una mejor idea de cómo se comporta el sistema bajo diferentes situaciones, ¿sí? O en diferentes extremos del comportamiento de ese sistema, o sea, cómo se comporta en régimen laminar, cómo se comporta en régimen turbulento, y eso lo hacemos a través de darle valores a los números adimensionales. Entonces, les había comentado que una de las formas de analizar eh, las ecuaciones es formando números adimensionales con el siguiente razonamiento, que todos los, por ejemplo, en esta ecuación, que es una de las ecuaciones que vimos cuando hicimos el balance de propiedad, dijimos, cada término de esta ecuación tiene las mismas unidades o las mismas dimensiones, ¿sí? Tiene que ser consistente en unidades. Eso quiere decir que si nosotros dividimos, tomamos cualquiera de los números, de los grupos que están aquí, de los términos, y dividimos toda la ecuación entre ese término, pues en realidad lo que nos queda es una ecuación adimensional. Entonces, ese es el método que estamos usando aquí
empezamos a ver relaciones entre diferentes términos de la ecuación, ¿sí? Para ver qué números se empiezan a formar. Entonces, el primero que tomamos fue la relación entre el transporte convectivo, ¿sí? El término de transporte convectivo y el transporte molecular. Hicimos el cociente entre ellos y estuvimos analizando, tomamos este término del transporte convectivo, ajá, y lo dividimos entre el término de transporte molecular, que es este. Pues el resultado es un número dimensional, ¿no? Que ahorita le podemos dar sentido dependiendo del tipo de transporte del que estemos hablando. Entonces, lo primero que también hicimos notar fue que el operador Nabla se le pueden asignar, como es un operador diferencial, se le asigna dimensiones de inverso de la longitud, 1 sobre L. L la vamos a usar para longitud. Habrá algunos términos que les vamos a llamar parámetros, ¿sí? Esos términos se quedan tal cual porque forman parte de esos grupos adimensionales, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades, el CP, la viscosidad, la conductividad térmica se considera como parámetros. Por ejemplo, cuando hablamos de distancia, sí, la simbolizamos con L. Cuando hablamos de velocidad, le vamos a poner una velocidad característica. Y así, algunos términos ahorita los vamos a ir definiendo para que la ecuación se pueda simplificar y llegar a esos números adimensionales. Entonces, el primer ejercicio que hicimos fue hacer el cociente entre el término convectivo, ¿sí? Es el término convectivo y el término de transporte molecular o término difusivo, ¿no? Difusión y convección. Entonces, ponemos los términos tal cual y luego asignamos ya sea las dimensiones de cada término o bien si tiene una propiedad característica, como por ejemplo la velocidad, se le asigna una velocidad característica. Al operador Nabla es 1 sobre L porque tiene dimensiones de inverso de longitud y la concentración se queda tal cual. Entonces, en el numerador nada más nos queda velocidad, característica, concentración entre la longitud. En el denominador, este es el coeficiente de difusión. Ahorita no hemos dicho de qué, pero lo podemos asignar posteriormente. Inverso de longitud al cuadrado, por el operador Nabla al cuadrado, y la concentración. Entonces, después simplificamos. Se simplifica las concentraciones, se simplifica una longitud y nos queda LU entre coeficiente de difusión. Es el primer número que apareció. Entonces, nosotros sabemos que ¿qué estamos comparando? Estamos comparando lo que es el transporte por convección relativo al transporte por difusión o transporte molecular, ¿sí? Por ejemplo, ahora sí, si nos estamos refiriendo al transporte de momentum, ¿sí? Para el transporte de momentum, entonces sabemos que el coeficiente de difusión es igual a la viscosidad cinemática, nu. Si se acuerdan, nu es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. De tal forma que entonces en este grupo de términos nos quedaría para el transporte de momentum la velocidad característica por la longitud entre la viscosidad cinemática, que cuando lo expresamos en términos de la viscosidad dinámica nos queda longitud característica, velocidad característica, densidad y viscosidad. Nosotros el número de Reynolds, generalmente aquí esta longitud característica la usábamos con un diámetro interno, pero les había comentado que depende de la geometría. Si vamos a calcular el número de Reynolds en un canal, por ejemplo, que tenga geometría cuadrada,
pues en realidad lo que se hace es poner una longitud característica de ese sistema. Entonces, este es el número de Reynolds y se interpreta tal cual la relación entre el transporte convectivo de momentum al transporte molecular de momentum, ¿sí? En el numerador, acuérdense, siempre que interpretamos un número dimensional, nos va a indicar un fenómeno. Y les había comentado que el transporte molecular y el transporte convectivo generalmente están asociados con alguna propiedad o alguna característica del flujo. Por ejemplo, el transporte convectivo siempre lo asociamos con una velocidad, ¿sí? Y el transporte molecular, pues está asociado con esa propiedad que hemos estudiado mucho, que es la viscosidad, ¿no? Que es una medida de la fricción interna del fluido. Entonces, el número de Reynolds, pues lo podemos interpretar así, que es otra forma de interpretarlo. Nosotros también lo habíamos interpretado antes como una relación de fuerzas. El numerador está asociado con fuerzas inerciales y el denominador con fuerzas viscosas, ¿no? ¿Ok? Es una forma en que podemos interpretar. Bueno, del número de Reynolds habíamos hablado y de hecho ya lo hemos mencionado y vamos a seguir trabajando con él. O si ahora este grupo de términos igual lo aplicamos al transporte de calor, ahora el coeficiente de difusión tiene que ser lo relacionado con el transporte de calor por difusión molecular, que en este caso es la conducción de calor, ¿no? Y el coeficiente de difusión se reemplaza por el coeficiente de difusión térmico, que en este caso para calor, pues lo simbolizamos con alfa, y es la relación entre la conductividad térmica, ¿sí? Por ejemplo, esa propiedad pues, tiene que ver con la facilidad que tiene un material para conducir calor, ¿sí? Por ejemplo, los metales tienen conductividades térmicas altas, los aislantes conductividades térmicas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, este alfa es la relación entre la conductividad térmica entre ρCp, ¿sí? Entonces, cuando sustituimos este término aquí, nos queda K y el ρCp pasa al numerador. Entonces nos queda la interpretación, fíjese que sigue siendo la misma. Ahora, el numerador va a ser transporte convectivo, pero de calor, entre transporte molecular de calor. Y a este número se le conoce como el número de Peclet. Entonces compara transporte convectivo al transporte molecular, pero de calor, ¿sí? Entonces es el número de Peclet de calor. También es un número muy importante que lo van a ver ustedes más adelante en su curso de, no sé, tal vez aparece más en ingeniería de reactores, ¿no? Entonces aquí está la interpretación, ¿sí? Ahora fíjense bien, cuando el número de Peclet se divide entre el número de Reynolds, ¿sí? El número de Peclet lo dividimos entre el número de Reynolds. eh, ¿Qué es lo que pasa? Se cancelan varios términos, ¿sí? Y nos queda nada más la relación entre, bueno, aquí más claramente, el Cp, viscosidad entre conductividad térmica. ¿Qué es lo que compara este número dimensional? Este número dimensional también es muy importante. También es importante en transferencia de calor. Se conoce como el número de Prandtl. Este también lo van a usar mucho. ¿Cuál es la característica de este número dimensional? De que solo aparecen propiedades de transporte, ¿sí? ¿Qué compara entonces? Fíjense, en el numerador tenemos la viscosidad y en el denominador tenemos la conductividad térmica. Entonces, fíjense, está comparando dos fenómenos de transporte molecular, ambos de tipo molecular,
transporte molecular de momentum, que está dado a través de la viscosidad, y transporte molecular de calor, por la conducción de calor. Entonces, este número es muy importante. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer el diseño de intercambiadores de calor, este número lo tenemos que evaluar constantemente, ¿no? Sí, de hecho, en transferencia de calor también lo usamos bastante. Ahorita en mecánica de fluidos prácticamente no lo usamos, ¿sí? Pero más adelante lo vamos a usar. Entonces, el número de Prandtl también es otro de los números más importantes en ingeniería química. Ahora, si nosotros aplicamos la relación del transporte convectivo al transporte molecular, ahora para lo que se refiere a la masa, transporte de masa, el coeficiente de difusión va a ser el coeficiente de difusión de masa, ¿sí? Aquí, entonces, sustituimos en lugar de delta, vamos a poner D, el coeficiente de difusión es qué tan rápido se difunde un componente, un cierto compuesto, en otro, a través de otro. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de difusión del oxígeno en aire? Es decir, qué tan rápido se transporta el oxígeno en lo que es el aire, a través del aire, pues tiene cierto valor. En fase gas, esos coeficientes de difusión son grandes, pero por ejemplo, si hablamos de cuál es el coeficiente de difusión del oxígeno en agua, pues ahí los coeficientes de difusión son muy pequeños, ¿no? O sea, pero nos habla de la rapidez con la que se transportan un cierto componente a través de un medio. Entonces, cuando definimos esa relación, ese número, para la masa, aparece otro número que es un número de Peclet diferente al que vimos para calor. Ahora simplemente se conoce como el número de Peclet de masa, ¿sí? Y compara lo que es el transporte convectivo de masa entre el transporte molecular o transporte difusivo de masa. ¿Sí? Es también un número importante en ingeniería química. Ahora, volvemos a hacer lo mismo si dividimos este número de Peclet entre el número de Reynolds, aparece otro número dimensional importante también, que es el número de Schmidt. El número de Schmidt, que relaciona, nos queda también en términos de propiedades de transporte. Vean, viscosidad, coeficiente de difusión y densidad. Solamente propiedades del fluido. ¿Pero qué compara? En el numerador tenemos lo que es el transporte molecular de momentum y en el denominador tenemos lo que representa el transporte molecular de masa. Entonces compara dos tipos de transporte molecular, momentum a masa. ¿Sí? Este número de Schmidt también es muy importante y forman un conjunto de 5 números adimensionales que los debemos de reconocer. ¿Sí? Estos al menos sí les voy a pedir que se los aprendan y que los puedan reconocer y que sepan su interpretación. De forma que a lo mejor en el examen, en la parte de teoría, puede venir la interpretación de alguno de estos números, ¿sí? Que tiene que ver con esta parte del curso, ¿no? Entonces, el número de Reynolds, el número de Peclet de calor, el número de Peclet de masa, el número de Prandtl y el número de Schmidt. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Fíjense bien, ya hicimos un análisis de la relación entre el término de transporte convectivo al término de transporte molecular. ¿Qué pasa ahora si dividimos el término de transporte convectivo entre el término de generación? ¿Sí? Entonces tenemos aquí transporte convectivo en el numerador y en el denominador tenemos generación.
Nuevamente ponemos la velocidad característica 1 sobre L del operador Nabla y la concentración la dejamos así y en el denominador lo dejamos así por lo pronto hasta no definir qué es la generación, a qué se debe la generación. Entonces, nos queda este grupo de términos. Aquí, pues no se elimina prácticamente nada, nada más arreglamos y vamos a ver qué va a representar cada uno de estos números. Salen también varios números importantes, pero hay que recordar, la interpretación va a ser pues, el transporte convectivo con respecto a la generación. Para el transporte de momentum, si se acuerdan, el término de generación estaba dado por, hay dos contribuciones. La generación se puede dar debido a una diferencia de presión o bien a la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, para obtener los números adimensionales, vamos a hacerlo por separado. Primero vamos a ver qué número se obtiene cuando la generación se da debido al gradiente de presión y después vemos qué otro número se obtiene cuando tenemos de forma importante para la generación la fuerza de gravedad. Entonces, el primero el primer número que aparece se llama el número de Euler, ¿sí? Y en este caso, en el término de generación, ¿sí? Vamos a sustituir lo que es el gradiente de presión. Recuerden que el gradiente de presión es un cambio de presión por unidad de longitud. Entonces lo podemos representar como una presión entre una longitud. Entonces, donde está aquí el término de generación, ponemos P de presión entre L. Y se va a cancelar esta L. Y nos queda la relación de, perdón, también en cuanto a momentum, aquí sí se tiene que definir la concentración de momentum, que en este caso, pues acuérdense que el momentum es la masa por la velocidad, pero si queremos concentración de momentum sería la densidad por la velocidad, que es lo que sustituimos aquí, ¿sí? Como concentración de momento. Entonces nos queda velocidad que venía del término convectivo por densidad por velocidad que viene de la concentración de momento. Nos queda densidad por velocidad al cuadrado entre presión. Estas se cancelaron. Entonces, el inverso de este número se conoce como el número de Euler. Entonces, el número de Euler se define así, ¿ok? Entonces, y se define como la relación de la presión entre las fuerzas inerciales o bien el momentum generado por efectos de presión con respecto a el momentum transportado por convección. Recuerden, siempre que veamos una velocidad, vamos a estar hablando de transporte por convección. En este caso, transporte de momentum. Entonces, generación de momentum debido a un gradiente de presión entre momentum transportado por convección. Ese es el número de Euler. Otro número que se origina cuando la generación se da por la fuerza de gravedad, ¿sí? En este caso, sería el producto de la densidad por G, la aceleración de la gravedad. Obtenemos ese número que se llama el número de Froude, ¿sí? Entonces, donde está el término de generación, sustituimos el producto de Rho por G y mm, nos queda lo siguiente. Aquí se elimina la densidad nada más, ¿sí? Nos queda velocidad al cuadrado entre longitud por aceleración de la gravedad, ¿sí? Y ¿cómo se interpreta? Pues es la relación en términos de fuerzas inerciales a fuerzas de gravedad, o el transporte de momentum por convección a la generación de momentum debido a la fuerza de gravedad, ¿sí?
Entonces sería el otro término que corresponde a el número de Freud. Ahora, para el transporte de calor, ¿sí? Esa relación de generación, la generación, uno de los términos de generación, y ya les había platicado, el calor se puede generar también debido a la fricción, mediante un fenómeno que se conoce como disipación viscosa. La fricción interna del fluido, pues genera calor. Uh-huh. Y esa generación de calor se puede representar, va a estar en términos del esfuerzo cortante, fíjense, se puede representar de la siguiente forma, como el producto del esfuerzo cortante por el gradiente de velocidad. De forma que si nosotros expresamos este esfuerzo cortante por la ley de viscosidad de Newton, que sería menos la viscosidad por el gradiente de velocidad, nos queda positivo, porque la ley de Newton lleva un signo negativo también, por este menos nos da más, viscosidad, y luego el gradiente de velocidad al cuadrado. Estas serían lo que caracterizaría la generación por disipación viscosa. Entonces, ¿qué unidades o qué dimensiones va a tener? Pues va a tener este que es un parámetro, viscosidad, una velocidad característica al cuadrado y una longitud característica también al cuadrado. Entonces, viscosidad, velocidad característica al cuadrado entre longitud al cuadrado. Entonces lo sustituimos en el término de generación. Para el transporte de calor, la generación se simboliza así, una T con un puntito arriba, G, y entonces sustituimos viscosidad, velocidad al cuadrado, entre longitud al cuadrado, que lo pusimos aquí en el numerador, y luego simplificamos. ¿Qué se puede simplificar aquí? Que sería el término de velocidad, un término con y ¿qué más? Rho CP, una longitud, esta longitud con esta, ¿verdad? Y nos queda lo siguiente, que es el producto de la densidad por CP, temperatura y longitud, entre viscosidad por velocidad. ¿Y qué expresa, qué nos dice esta ecuación? Compara lo que es el calor transportado por convección al calor producido por disipación viscosa. ¿Sí? Entonces aquí está comparando cómo se transporta el calor con cuánto se está generando. ¿Okay? Ahora, si dividimos esta ecuación 55 entre el número de Peclet de calor, se obtiene otro número que también se usa, que es el inverso del número de Bridgman. El número de Bridgman, ¿sí?, nos habla de el calor que se produce por disipación viscosa y el calor que se transporta por conducción. Vean, aquí está la conductividad térmica. Entonces, el numerador nos habla de un proceso de disipación, de generación de calor por disipación viscosa, y el denominador de un transporte de calor por conducción. ¿Sí? Muy bien. Se puede obtener después mediante otro análisis. Pero, a ver, ya finalmente no vamos a repasar todos los números adimensionales porque son muchísimos, nada más algunos que aparecen, por ejemplo, para el transporte de masa, ¿sí? En el caso del transporte de masa, la relación entre lo que es la convección y la generación, bueno, aquí cabe decir que la generación, estamos hablando de una reacción química, ¿sí? Entonces, el término de generación lo simbolizamos con una C, A, G, con un puntito arriba. Todos los términos de generación, sea de momentum, de calor o de masa, le estamos poniendo un puntito arriba para distinguirlo de los otros términos. Y generalmente llevan una G. Entonces, el término de generación referido a la masa
es precisamente la rapidez de la reacción, una constante cinética por la concentración de alguno de los reactivos, ¿no? Entonces, nos habla de qué tan rápido se lleva a cabo la reacción. Si nosotros dividimos lo que es el transporte molecular, el transporte convectivo entre el término de generación, se obtiene eh, un número dimensional también importante en ingeniería de reactores sobre todo, que se conoce como el número de Damkohler, que compara la rapidez de la reacción contra la rapidez de transporte por convección. Y hay otro, cuando dividimos bueno, por el que comparamos contra el transporte por difusión. Bien, ya no voy a tocar otros números. Aquí en la parte final, a ver, déjenme ver si le agregué, viene una tablita con algunos números adimensionales, aparte de los que hemos mencionado. Por ejemplo, está el número de Reynolds, el número de Peclet, de Prandtl, el de Peclet de masa, el número de Schmidt, luego viene otro número, el número de Lewis, el de Euler, el de Freud, y luego vienen otros números también, los de Damkohler que acabamos de mencionar, y viene aquí del lado derecho qué es lo que comparan, ¿sí? Y vienen otros números que también aparecen ya un poquito más particulares, y bueno, son solo algunos de los números que aparecen cuando hacemos este análisis dimensional. No nos los vamos a aprender todos, los más importantes sí, los 5 que les dije, los primeros, son muy importantes en ingeniería química. Eso sí los deben de saber, ¿sí? Y su interpretación. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es propiamente el análisis dimensional. Ahorita estuvimos viendo qué tipos o qué números se obtienen a partir de la comparación de dos términos de la ecuación de transporte. Pero cuando tenemos la ecuación completa, como por ejemplo en el ejemplo 1, vamos a ver este ejemplo, dice lo siguiente: realizar el análisis dimensional de la ecuación de continuidad e identificar los números adimensionales y su significado. Entonces vamos a tomar la ecuación de continuidad en estado no estacionario. Si se acuerdan, esta ecuación la vimos en clase. Es la ecuación de continuidad en estado no estacionario, ¿sí? El término de acumulación, el primer término, y luego el término de transporte por convección. ¿Cómo se procede para analizar la ecuación, ya una ecuación completa? Pues lo primero que vamos a hacer es definir lo que son las variables y los parámetros que vamos a definir, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos aquí el primer término, que es una derivada. Entonces, como parámetro vamos a dejar la densidad. Les comentaba que generalmente las propiedades se dejan como un parámetro, es decir, tal cuales, lo definimos como parámetro. La velocidad como una velocidad característica, que sería una de las variables. La longitud también la vamos a manejar aquí, L, y el tiempo lo vamos a simbolizar con teta. Entonces, el primer término de aquí, de esta ecuación, nos quedaría en el numerador únicamente la densidad, y en el denominador nos quedaría teta del tiempo, ¿sí? En el segundo término tenemos al operador nabla, entonces 1 sobre L,
Después tendríamos la densidad, que es un parámetro, se deja tal cual. Y luego tenemos la velocidad, que es una velocidad característica, y esto es igual a cero. Es decir, hemos transformado la ecuación diferencial en una ecuación que tiene puros variables y parámetros. ¿Ok? ¿Qué hacemos después? Si hay que simplificar algo, lo podemos simplificar. ¿Sí? Entonces, en este caso vemos que los dos términos tienen la densidad, lo podemos cancelar entonces, y nos queda esta ecuación de abajo. 1 sobre teta más u entre L. Bien, para formar los números adimensionales, procedemos como antes. ¿Cuál era la idea de este método? Tomar alguno de los dos términos, ¿sí? Este o este, y dividir toda la ecuación entre uno de ellos. Entonces, dividimos toda la ecuación entre el término convectivo, entre este. Entonces nos va a quedar, es 1 sobre L entre U entre L, ¿sí? Entonces, reacomodando, lo que tenemos es, no, el L queda en el numerador y en el denominador queda U y teta. Y este entre sí mismo, pues nos da 1. Y esto tiene que ser igual a 0. La ecuación es adimensional. Entonces, por lo tanto, le buscamos una, si tiene algún nombre este número, pues se lo asociamos. Y si no, tratamos de identificar al menos su significado, ¿sí? Este número sí tiene un nombre particular y se conoce como el número de Struan, ¿sí? ¿Qué compara ese número de Struan? Compara lo que es la acumulación con respecto a la convección, ¿sí? Al transporte por convección. Ese es el número, es el único número que aparece, el número adimensional que aparece en esta ecuación y que caracteriza el comportamiento de esa ecuación, de las variables, agrupa las variables de esa ecuación en ese único número adimensional. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos, representar, si queremos representar la ecuación de continuidad, la podemos hacer a través de este número adimensional. ¿Sí? Les comentaba que este procedimiento es algo bastante sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo, ya un poquito más elaborado, y vamos a realizar el análisis dimensional de la ecuación de balance de momentum para un fluido newtoniano incompresible y vamos a identificar los números adimensionales y su significado. ¿Sí? Esta ecuación ya está un poco más complicada, pero vamos a proceder igual. Identificamos qué términos son. Recuerden, esta es la variación con respecto al tiempo, entonces hablamos de un término de acumulación. Después viene un término que lleva asociada una velocidad. Entonces sabemos que ese está asociado con la convección, transporte por convección. Luego un delta de P, de presión, generación debido a la presión. Luego viene un término donde está asociado la viscosidad. Esto tiene que ver con el transporte molecular o difusivo de momento. Y finalmente viene un término que tiene la fuerza de gravedad. Entonces, también hablamos de un término de generación debido a la fuerza de gravedad. Bien, reconocemos esos términos. Esta ecuación prácticamente es la que estuvimos trabajando, que pertenece a lo que es la ecuación vectorial de Navier-Stokes en estado no estacionario, ¿no? Entonces, sería básicamente la ecuación vectorial de Navier-Stokes. Las variables, ¿qué variables tenemos? La velocidad, la presión también es una variable, la longitud y el tiempo. Y como parámetros tenemos las propiedades densidad, viscosidad y también G consideramos como un parámetro. Entonces vamos a representarlo con esas variables y esos parámetros, la ecuación
1. Entonces, el primer término, ¿cómo nos quedaría? En el numerador vamos a tener densidad, luego tenemos, este término de derivada no representa ninguna variable, ¿sí? Nada más es una operación. Quien le da la variable, pues es la velocidad. Entonces tenemos densidad, velocidad característica entre tiempo, entre teta, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedaría el primer término, densidad, velocidad entre teta. El segundo término quedaría densidad, velocidad característica, 1 sobre L, y otra vez velocidad característica, ¿no? Entonces nos queda densidad, velocidad característica al cuadrado entre L. ¿Sí? Aquí nos quedaría P entre L, viscosidad, 1 sobre L cuadrada, y en el numerador velocidad, ¿verdad? Y aquí nos quedaría densidad por G. Bien, aquí está la ecuación que acabamos de describir en términos de las variables y de los parámetros que acabamos de definir. No hemos hecho más que eso en este punto. ¿Qué sigue? Pues debemos de dividir entre alguno de los términos de la ecuación. Es común, jóvenes, que lo dividamos entre el término convectivo o el término de transporte molecular o difusivo. Es muy común que se haga eso, ¿sí? Para obtener los números adimensionales. En este ejemplo, dividimos entre el término convectivo, nuevamente, ¿sí? Que es el segundo término. Toda la ecuación la vamos a dividir entre para hacerla dimensional, y vamos a simplificar. Entonces, cuando el primer término nos queda lo que es la acumulación entre el transporte convectivo, nos queda L entre teta por U, después es entre sí mismo, nos da 1, y del lado derecho nos queda P de presión entre densidad por velocidad al cuadrado, y el otro nos va a quedar viscosidad, densidad, LU, y finalmente la fuerza de gravedad, la longitud entre velocidad al cuadrado. Algunos de estos números ya los acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí inmediatamente, este número es el que acabamos de ver en la ecuación de continuidad, el número de Stuart. Después, también lo vimos hace un momento, es otro número dimensional, que es el número de Euler. Y luego viene Fíjense cómo aquí nos da, si nosotros lo vemos así, a lo mejor no tiene sentido, pero el inverso de este número, sí, que es precisamente el inverso del número de Reynolds. LU, densidad, longitud característica, velocidad entre viscosidad, es el inverso del Reynolds. Eso pasa muchas veces cuando, dependiendo de, el término que seleccionemos para dividir la ecuación. ¿Sí? Nos puede dar directamente el número o bien el inverso de ese número. Entonces aquí nos da el inverso del número de Reynolds, y el número, nos da el inverso del número de Froud, ¿sí? Que también ya lo habíamos visto. Entonces el número de Strual compara la acumulación con la convección. El número de Euler, la generación debido a la diferencia de presión entre el transporte por convección. El número de Reynolds, ¿sí? Convección entre difusión o transporte molecular, y el número de Froud, que compara el transporte por convección entre la generación debido a la gravedad. ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta aquí el análisis en realidad no es tan difícil, es algo un poquito más eh, sencillo, nada más hay que hacerlo con cuidado y hay que identificar los números. ¿No tienen duda?
Bueno, vamos a ver, aunque no hemos visto mucho de transporte de calor, aquí hay una ecuación de transporte de calor y otro de transporte de masa. Bueno, vamos a verlo rápidamente para identificar estos números. Entonces dice, realizar el análisis dimensional de la ecuación de balance de energía e identifica los números adimensionales y su significado. Es una de las variantes de la ecuación de balance de energía que vimos también. Este término es el término de acumulación, es un término de transporte por convección. Vean, la velocidad está aquí. Este es un término de transporte molecular o transporte difusivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un laplaciano, es como una segunda derivada, y porque tiene el coeficiente de difusión térmica, ¿no? K entre rho de P. En realidad esto es alfa, lo que le habíamos llamado el coeficiente de difusión térmica. Hacemos lo mismo que hicimos antes, expresamos esta ecuación en sus variables y parámetros. Entonces identificamos, tenemos como variables la velocidad, la temperatura, tenemos la longitud y el tiempo. Y como parámetros vamos a dejar la conductividad térmica, densidad y Cp. Entonces, el primer término nos quedaría nada más temperatura entre tiempo, T entre teta, después quedaría velocidad característica, 1 sobre L y temperatura. El siguiente nos quedaría K, que es un parámetro, 1 sobre L cuadrada, aquí está, temperatura y ρCp en el denominador. ¿Sí? Simplificamos. ¿Qué se puede simplificar? Todos los términos tienen la temperatura, entonces la podemos eliminar de aquí. Y nos queda esta ecuación. Podemos dividir ahora toda la ecuación entre el término de transporte difusivo, que es este término. ¿Sí? Y nos lleva a obtener otros números adimensionales. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos el análisis y decidimos entre qué término vamos a dividir, pues de ahí, de hecho, desde ahí podemos identificar qué estamos comparando. Esta es acumulación, y si lo vamos a dividir entre el término de transporte molecular, pues obviamente nos va a quedar un número dimensional que compare esos dos fenómenos, ¿no? Acumulación entre transporte molecular de calor. Entonces, dividiendo toda la ecuación entre el término de transporte molecular, nos quedan estos dos números adimensionales, ¿sí? El primer número es el inverso de un número que se conoce como el número de Fourier, ¿sí? Este número de Fourier compara lo que es el transporte de calor por difusión molecular o conducción. En este caso, el transporte molecular de calor es la conducción de calor. Y en el denominador tenemos la acumulación, ¿sí? Es el número de Fourier. Y el siguiente es un número de Peclet de calor, ¿sí? Que compara el transporte convectivo de calor entre el transporte molecular de calor y el transporte de calor por convección entre el transporte de calor molecular o por difusión. Muy bien. Finalmente, está aquí una ecuación de balance de masa. Igual de las ecuaciones que trabajamos, ya ven que hicimos la deducción de las ecuaciones de balance de masa, energía y momentum. Es una ecuación simplificada, pero aquí identificamos el término de acumulación, transporte convectivo, transporte por difusión o transporte molecular, y este es un término de generación debido a la reacción. La reacción la estamos manejando así con una R, y identificamos las variables, aquí en este caso la concentración,
velocidad característica. La rapidez de la reacción la vamos a identificar también como una variable R, la longitud característica y el tiempo. Y como parámetros únicamente tenemos el coeficiente de difusión de masa. Entonces, la expresamos en sus dimensiones. Independientemente de la ecuación, pues nosotros podemos identificar, podemos hacer el análisis de esas ecuaciones únicamente conociendo las variables y los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos concentración entre tiempo, que es este término. Después viene velocidad, 1 sobre L por la concentración, es este. Luego, del lado derecho, coeficiente de difusión, 1 sobre L cuadrada y la concentración. Y R la dejamos así tal cual. Toda la ecuación la dividimos ahora entre el coeficiente de transporte por difusión molecular, ¿sí? Que es este. Y se obtienen nuevamente 3 números adimensionales, ¿sí? El primero, obviamente, es el de acumulación. Entonces, nos va a formar otro número adimensional, ahora para el transporte de masa. Entonces, acumulación entre transporte por difusión molecular. Entonces, nos queda L cuadrada entre coeficiente de difusión por tiempo. El siguiente nos queda LU entre D, que si nos fijamos, este es un número de Peclet, de masa. Y este otro número compara la rapidez de la reacción contra la rapidez de transporte por difusión. Es un número de Damkohler que acabamos de ver también. Entonces, el primer número es el inverso de un número que se llama el número de Fourier de masa. ¿Sí? A lo mejor ustedes no saben el nombre de ese número en particular, ¿no? Sobre todo para el transporte de calor y de masa. Pero no se preocupen, lo importante es que sepan qué es lo que está comparando, ¿no? En este caso, este número de Fourier de masa compara lo que es la difusión molecular de masa entre la acumulación. Y el número de Peclet de masa compara lo que es el transporte de masa por convección entre el transporte de masa por difusión molecular. Finalmente, el número de Damkohler 2 compara lo que es la rapidez de la reacción contra la rapidez de difusión de masa. Bien, mayor énfasis en este curso le vamos a dar a la parte de las ecuaciones de momento, ¿sí? Pero si se fijan, independientemente de qué tipo de ecuaciones sea, el análisis lo podemos hacer de manera muy fácil e identificar los números adimensionales que representan esas ecuaciones. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. O algún comentario que quieran hacer. Las notas las voy a subir a Classroom en un ratito y ahí vamos a tener esta parte, ¿no? No me acuerdo, no recuerdo bien si en la serie hay creo que hay un ejercicio de análisis dimensional. ¿Sí? ¿Es cierto o no? A ver, si me pueden confirmar. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, creo que sí. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, en caso de que hubiera algún ejercicio de análisis dimensional, pues ya lo tenemos que hacer más o menos siguiendo este procedimiento, ¿no? Para identificar los números adimensionales que correspondan. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario.
Y si no es así, entonces voy a subir las notas a Classroom, ¿sí? Y les voy a pedir, antes de que nos retiremos, si pueden poner presente en el chat, por favor, para pasar la lista. Y nos vemos entonces mañana. No sé cómo nos vamos a ver, si presencial. Si es presencial, pues nos vemos en el salón. Y si no, pues nos vemos de manera virtual. Hasta ahorita no me han dicho otra cosa. Parece que sigue de forma presencial. Entonces nos veríamos mañana en el salón, si las cosas siguen así. Y si no, pues nos comunicamos. Y por lo pronto, muchas gracias, jóvenes, por estar aquí y por haber recuperado la clase que teníamos pendiente. Aquí le dejamos y que pasen una buena tarde. Nos vemos mañana. Que descansen. Gracias, profe. Y Gracias, hasta profe. mañana. Gracias. Gracias, profe.